Buenas, buenas, bienvenidos al programa. Hoy vamos a estar llevando un tema muy importante, preguntas que nos hacen en el panel y vamos a estar respondiendo. Y es que para miles de cubanos que han logrado obtener la residencia permanente en los Estados Unidos, la posibilidad de viajar de regreso a su país de origen genera una mezcla de emociones, dudas y temores. Muchos escuchan rumores que aseguran que un simple viaje a Cuba puede hacerlos perder su green card o afectar su proceso migratorio. Vamos a estar hablando de este tema y hay preguntas que nos están haciendo y vamos a tener este segmento de preguntas y respuestas. Nos dicen la primera pregunta: ¿es cierto que si un residente permanente viaja a Cuba puede perder automáticamente su green card? Bueno, la respuesta es que no. Esa es una de las dudas más comunes y también una de las mayores confusiones. Viajar a Cuba no significa automáticamente perder la residencia permanente. Lo que sí puede afectar es la forma y el tiempo en que se realiza el viaje. Un residente permanente debe cumplir con dos reglas básicas. Primero, duración del viaje. Si la persona se ausenta de los Estados Unidos por más de un año sin haber solicitado un permiso de reingreso, se puede interpretar como abandono de residencia. Incluso ausencias repetidas de 6 meses también generan cuestionamientos al momento de reingresar. Segundo, intención de residencia. El oficial de CBP le interesa verificar que el residente sigue considerando Estados Unidos como su hogar principal. Si al regresar alega que vive, trabaja o paga impuestos en otro país, podría ser cuestionado. Por ejemplo, hay un ejemplo real: un cubano residente viajó a Cuba 3 veces al año. Cada viaje de menos de un mes siempre regresaba con pruebas de que trabajaba en Florida, pagaba impuestos y tenía su familia acá. Nunca tuvo problemas. Hay otro caso que es distinto, fue el de una persona que pasó 14 meses fuera sin permiso de reingreso. El oficial inició un proceso para determinar si había abandono de la residencia. Por eso tenés que tener muy claro estos dos cuestionamientos y por eso te estoy dando varios tipos de ejemplos. Nos preguntan: ¿qué ocurre si aún no tengo la residencia aprobada y estoy en ajuste de estatus bajo la ley de ajuste cubano? ¿Puedo viajar a Cuba? Ok, aquí es donde hay más riesgo. Cuando un cubano presenta el formulario I-485 para ajustar estatus, todavía no es residente permanente, mientras su caso esté pendiente. No puede salir del país sin un documento llamado Advance Parole o formulario I-131. Si viaja sin ese permiso, UCIS considera que abandonó su trámite y esto significa que al regresar ya no tendría la protección del ajuste y en muchos casos el caso se cierra automáticamente. Por ejemplo, una cubana que lleva 8 meses con su I-485 pendiente viajó a Cuba por una emergencia familiar sin Advance Parole. Al intentar volver, en el aeropuerto le informaron que su ajuste había sido abandonado y tuvo que empezar todo el proceso de nuevo. En contraste con otra persona que pidió Advance Parole antes de viajar, se lo aprobaron, salió a Cuba por 15 días y reingresó sin problemas, manteniendo activo su ajuste. Otra pregunta dice: ¿la nueva política migratoria del presidente Trump en el 2025 cambia algo para quienes tienen green card y viajan a Cuba? No cambia la validez de la green card como tal, pero sí endurece los viajes. En el memorándum del 30 de junio del 2025, reinstaló restricciones al turismo y prohibió transacciones con ciertas identidades en la isla. Esto implica que un residente que viaje debe justificar su viaje dentro de las 12 categorías autorizadas: visitas familiares, motivos religiosos, actividades educativas, razones humanitarias, entre otras. El peligro no es que pierda la green card directamente, sino que un oficial consular o de inmigración podría interpretar que está violando las normas de viaje si no pueden
explicar bajo qué categoría fue o salió. Y eso, en combinación con ausencias prolongadas, sí puede generar problemas migratorios. Por ejemplo, muchos residentes cubanos viajan bajo la categoría de visita familiar, que está claramente permitida, mientras lo hagan en viajes razonables, menos de 6 meses, con evidencia de que residen en los Estados Unidos, no deberían tener complicaciones. Sin embargo, un caso reportado en Miami fue el de un residente que viajó varias veces en un año con fines de negocios, algo restringido por las sanciones y quedó bajo investigación federal. Así que muy importante con esto. Dice otra pregunta: ¿qué ocurre si un residente cubano permanece más de un año en Cuba sin solicitar su permiso de reingreso? Ok, si un residente pasa más de 12 meses continuos fuera de Estados Unidos sin un permiso de reingreso, la ley considera que ha abandonado su estatus de residente permanente. En esos casos, la Green Card puede perder validez automática al intentar reingresar. Existen dos escenarios. Uno, el residente intenta regresar con su Green Card vencida. En ese sentido, el oficial de CBP puede impedir el reingreso. Segundo, el residente solicita una visa SB1 de residente retornante en el consulado de Estados Unidos o en La Habana, pero el proceso es largo y difícil de aprobar. Por ejemplo, un residente cubano salió a Cuba en el 2023 y se quedó más de 14 meses por enfermedad de su padre. Al regresar en el 2024, no pudo entrar con su Green Card, tuvo que iniciar el trámite SB1 en la embajada, aportando pruebas médicas. El caso demoró 10 meses y casi, no es la posibilidad que se apruebe, casi no se aprueban. Dice 8. ¿Cuál es la diferencia entre un residente permanente y un ciudadano estadounidense al viajar a Cuba? Bueno, la diferencia es muy grande. Ciudadano estadounidense puede viajar a Cuba sin restricciones migratorias sobre pérdida de estatus. Solo debe cumplir con la categoría, con las 12 categorías autorizadas bajo las regulaciones del Departamento del Tesoro. Nadie puede quitarle su ciudadanía por viajar a la isla. Residente permanente está sujeto a reglas más estrictas. Además de cumplir con las categorías de viaje, debe demostrar que mantiene lazos sólidos en los Estados Unidos, como trabajo, impuestos, vivienda. Si pasa demasiado tiempo fuera o viaja de forma sospechosa, puede ser muy cuestionado. Por ejemplo, un ciudadano cubano-americano que se naturalizó en el 2018 viaja 2 veces al año a Cuba sin riesgo migratorio. En cambio, su primo, que solo es residente con Green Card, ha tenido que limitar sus viajes para no levantar sospechas en inmigración al regresar. Otra pregunta dice: si un residente cubano está aplicando para la ciudadanía, naturalización, puede verse afectado si viaja con frecuencia a Cuba. La verdad que sí. Para solicitar la ciudadanía bajo el formulario N400, uno de los requisitos clave es demostrar, primero, residencia continua en los Estados Unidos durante al menos 5 años o 3 si es por matrimonio con ciudadano. Segundo, presencia física de la mitad de ese tiempo dentro de los Estados Unidos. Si un residente viaja mucho a Cuba, aunque tenga la Green Card válida, podría interrumpir su residencia continua. Viajes de más de 6 meses pueden causar que use y le pide explicaciones, incluso rechace esta solicitud. Ejemplo, una residente cubana aplicó a la ciudadanía tras 5 años, pero había hecho un viaje de 8 meses a Cuba. UCIS consideró interrumpida su residencia continua y le negaron la naturalización. En contraste, otra solicitante que viajó 3 veces al año, pero siempre por menos de 30 días, presentó pruebas de empleo y pagos de impuestos y fue aprobada sin problema. Dice: ¿puede un residente cubano viajar a Cuba por razones humanitarias, enfermedad o fallecimiento de un familiar, sin riesgo de perder su Green Card? Sí, siempre que el viaje sea corto y el residente pueda demostrar que mantiene vínculos sólidos con Estados Unidos.
Las leyes migratorias reconocen que los residentes pueden enfrentar emergencias como enfermedades en familiares. En esos casos, lo recomendable es llevar documentación de respaldo, certificados médicos, actas de difunción, cartas familiares, etcétera. No prolongar la estadía más allá de lo necesario. Importante, guardar pruebas de empleo, vivienda, impuestos y familia en los Estados Unidos que demuestren que su vida principal sigue en el territorio estadounidense. Así que un ejemplo, un residente cubano viajó de urgencia a La Habana por la hospitalización de su madre, estuvo fuera 5 semanas, presentó al regresar la carta del hospital y su empleador en Miami, entró sin problemas, pero otro caso, un residente permaneció casi 9 meses por la misma razón y aunque entró luego en su entrevista de ciudadanía de UCIS, UCIS cuestionó la interrupción de su residencia continua debido a los 9 meses que estuvo fuera. Así que póngale mucha atención a estos ejemplos. Dice, si un residente cubano tiene pasaporte estadounidense y cubano, ¿cuál debe usar para entrar a Cuba y regresar a Estados Unidos? Para entrar a Cuba, el gobierno cubano exige que todos los cubanos nacidos en la isla usen pasaportes cubanos para ingresar, aunque tengan otra nacionalidad. Para salir y entrar a Estados Unidos, la persona debe usar su green card y su pasaporte del país donde es ciudadano. En este caso, el de Estados Unidos, si ya se naturalizó, o el pasaporte cubano, si solo es residente con ese documento válido. Solo si es residente con ese documento válido puede presentar pasaporte cubano. Esto a veces genera confusión, pero en la práctica muchos residentes viajan con ambos pasaportes. Usan el cubano para entrar a Cuba y el americano o green card para regresar a los Estados Unidos. Por ejemplo, un residente cubano que ya se naturalizó como ciudadano americano viajó con pasaporte americano y cubano en Miami, mostró su pasaporte estadounidense. En La Habana, el cubano presentó su pasaporte cubano y esto es normal y no afecta su estatus. Dice, ¿puede un residente perder su estatus por hacer negocios o inversiones en Cuba durante un viaje? Sí. Y este es un punto delicado bajo la política de sanciones de Estados Unidos. Los residentes y ciudadanos están sujetos al embargo y las regulaciones del Departamento del Tesoro. Aunque viajar por razones familiares está permitido, hacer negocios o transacciones con identidades vinculadas al gobierno cubano puede ser ilegal. Esto no significa que automáticamente se le quite la green card, pero sí puede traer investigaciones federales, multas por violar sanciones económicas, dudas en su proceso de naturalización, porque UCIS evalúa la conducta moral del solicitante. Ejemplo, un residente cubano viajó a Cuba para abrir un pequeño negocio con su familia. Más tarde, al aplicar a la ciudadanía, UCIS pidió información sobre esa actividad porque estaba vinculada a una identidad incluida en la lista restringida de la OFAC. Esto retrasó su proceso y lo expuso a sanciones económicas. Dice otra pregunta, ¿qué pasa si un cubano tiene una residencia condicional green card de 2 años y viaja a Cuba? La residencia condicional es más frágil que la permanente de 10 años porque está sujeta a revisión al momento de remover las condiciones. Formulario I-751. Aunque legalmente puede viajar, los oficiales examinan con más detalle la intención de residir en los Estados Unidos. Los riesgos principales, si viaja demasiado, al pedir la remoción de condiciones pueden cuestionar si realmente estableció vida en los Estados Unidos. Un viaje prolongado podría usarse como argumento para decidir que no tiene intención de residencia permanente. Ejemplo, un cubano con residencia condicional por matrimonio viajó 2 veces a Cuba en 2 años, con viajes cortos de menos de un mes. Su petición I-751 fue aprobada. Otro caso, un residente condicional pasó 7 meses en Cuba. En su entrevista, UCIS cuestionó si realmente vivía con su cónyuge o en Estados Unidos, lo que complicó su proceso. Dice, puede afectar la renovación de la Green Card viajar muchas veces a Cuba.
La verdad que sí. Aunque la renovación del documento formulario I-90 es más administrativa, UCIS y CBP pueden usar la información de viaje para evaluar si el residente ha abandonado su estatus. Al renovar la Green Card, el historial de entradas y salidas se revisa. Si aparecen múltiples viajes largos a Cuba o estancias cercanas a un año, eso puede generar dudas sobre su residencia continua. Aunque normalmente se aprueba la renovación, puede abrir puertas a una investigación de abandono por residencia y preguntas muy frecuentes por el consulado. ¿Ok? Dice, ¿qué pasa si un cubano con Green Card solicita asilo después de haber viajado varias veces a Cuba? Aquí se presenta una contradicción legal muy fuerte. El asilo se concede a quienes temen persecución en su país de origen. Si un residente con Green Card solicita asilo, pero UCIS ve que en su historial que ha viajado repetidamente a Cuba, eso destruye la credibilidad del caso. Y esto traería muchas consecuencias. El caso de asilo puede ser negado de inmediato por falta de fundamento. UCIS puede incluso iniciar un proceso de remoción si considera que hubo fraude o mala fe. Por ejemplo, un residente que viaja a Cuba varias veces a pedir asilo e intenta pedir asilo, entonces está como contradiciéndose. Al revisar su pasaporte, se vio que había entrado y salido de Cuba en 5 ocasiones en 2 años. El caso fue rechazado y quedó en proceso de deportación, porque no puedes decir de que estás en persecución en tu país de origen si sigues llegando a tu país de origen. Entonces, ¿quién es el que te persigue? Entonces, levanta muchas sospechas. Así que un saludito para todos. Esta información, si te sirve y te gusta, dale me gusta, suscríbete para que estés más informado acerca de lo que está sucediendo en la ley migratoria en los Estados Unidos. Que Dios me le bendiga. Bendiciones a todos.